Nuevamente volvemos a reencontrarnos, todavía estudiando la causa. La pregunta que la pregunta que intentamos dilucidar en la clase anterior era si lo que ha de tener causa es el acto o contrato y si lo que ha de tener causa es la obligación. Ahora nos corresponde responder o intentar responder una segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio que adopta el Código Civil en materia de causa? ¿Un criterio objetivo o un criterio subjetivo? Cuando digo criterio objetivo me estoy refiriendo a si vamos a seguir la teoría causalista clásica de la causa final o si vamos a seguir la doctrina también causalista del móvil o motivo determinante, que es en el fondo causa ocasional. Para algunos se siguió un criterio objetivo de la doctrina tradicional basado en los siguientes argumentos. La doctrina clásica era la que imperaba en la época de dictación del Código Civil, y el Código Civil francés sirvió de modelo al nuestro. Por lo tanto, en este aspecto se siguieron los postulados de los tratadistas Domat y Poitiers. Segundo, si el artículo 1467 requiere una causa real y lícita, es porque pueden existir obligaciones que no tengan causa. Si se hubiera abordado la causa con un criterio subjetivo, o sea, del móvil subjetivo personal e individual, mal podría haber requerido la existencia de ella, pues jamás, y lo reitero esto con énfasis y vehemencia, jamás puede faltar el motivo personal y psicológico que induce al acto o contrato. Porque está absolutamente claro, siempre hay una razón personal para realizar un acto o contrato. Siempre. Y si hay negocios jurídicos sin causa, es porque definitivamente el criterio que se adoptó fue el criterio objetivo. En tercer lugar, dice cuando se define la causa en el artículo 1467, por una simple omisión no se señaló que dicho motivo es abstracto o con exclusión del que pudiera tener el sujeto. A ver, este argumento es forzadísimo, no me convence para nada, y es un argumento en definitiva que no hace más que ratificar que los franceses han obrado bien al eliminar la causa de la teoría del negocio jurídico. Porque definitivamente los textos, la terminología, la manera como se enfocó la causa, claramente se prestó a confusión. Otros plantean en cambio que el Código Civil se habría apartado de la doctrina tradicional o clásica. Es difícil, pero veamos qué dicen ellos. Si bien en la época de la dictación del Código estaban en boga los postulados de la teoría clásica, no lo es menos que el concepto de causa motivo existía desde la Edad Media, lo que era de conocimiento de Andrés Bello. Pero cuidado, Andrés Bello siguió muy cercano al derecho francés. O sea, puede haber sabido de la existencia de este derecho medieval, pero cosa distinta es conocer el derecho medieval y otra muy completamente diferente es asumir el derecho medieval cuando por otro lado tenía la fortaleza de un código incipiente e inspirado en un conjunto de valores en los cuales él tenía plena convicción. A diferencia del Código Civil francés, el chileno define la causa y expresa que ella está constituida por los motivos, términos que, según su sentido natural y obvio, se refieren a los motivos, a los móviles psicológicos, individuales y subjetivos. O sea, imagínense ustedes, una misma norma da pie para pensar que el criterio adoptado es objetivo o que el criterio adoptado fue subjetivo. Y la tercera razón, al exigir el código una causa real y lícita, está facultando al juez para indagar por el motivo que realmente determinó la celebración de un acto o contrato, estableciendo si éste tiene el carácter de lícito o ilícito. Yo les diría que este último argumento sí hace bastante sentido. ¿Por qué razón? Porque, en definitiva, el examen sobre la licitud o ilicitud de la causa, en el fondo, permite a los tribunales indagar que si la función del contrato está o no en contraposición a la ley, al bien común o al orden público. Por lo tanto,
Por lo tanto, si nosotros concebimos la causa bajo un aspecto subjetivo, le estamos permitiendo al tribunal que entre a indagar la moralidad de los negocios jurídicos, como lo voy a plantear más adelante. Mi opinión, si yo quiero saber cuál es la causa del acto de contrato, yo voy a decir que es el motivo que indujo su celebración y es de carácter individual, psicológico o subjetivo. O sea, la pregunta es, ¿por qué compré el televisor? ¿Por qué compré el televisor? Porque, a ver, la compraventa es un contrato. ¿Por qué compré el televisor? 1000 razones, 1.000.000 de razones. Ahora, ¿por qué me obligo a partir de ese contrato a pagar el televisor? La respuesta ahí yo la debo encontrar en esta idea de la apreciación objetiva de la causa, o sea, la causa abstracta, es decir, idéntica para todo tipo de contratos. En este caso, todo comprador de bienes o servicios desea incorporar a su patrimonio un bien a cambio del dinero que está dando. Por lo tanto, yo creo que es posible concebir la causa en el contrato como un móvil individual y la causa de la obligación como de alguna manera un objetivo propio de todo tipo de contratos. Para que la causa sea válida debe ser real y debe ser lícita. ¿Qué significa que la causa sea real? Debe existir de modo efectivo. A contrario sensu, la causal no es real, aquella causa que no existe o es falsa. En cambio, la causa es lícita la causa es ilícita cuando es prohibida por la ley o es contraria a las buenas costumbres o al orden público. ¿Qué ocurre si falta la causa o la causa es ilícita? Si falta la causa en estricto rigor es inexistencia jurídica. Sin embargo, ya lo hemos anticipado, en nuestro derecho positivo no se reconoce la inexistencia jurídica como máxima sanción, sino que solo vamos a reconocer a la nulidad absoluta. Por lo tanto, la falta de causa, nulidad absoluta, y la causa ilícita, también nulidad absoluta. Y aquí está lo que yo les acabo de mencionar, que es el tema de la moralidad y estabilidad de los actos jurídicos. Dice la lámina que, no obstante la polémica que ha generado en la doctrina de la causa, ha sido el vehículo de que se ha valido la jurisprudencia para mantener un control de moralidad de los negocios jurídicos, como un contrapeso al principio de la autonomía de la voluntad. De ahí que algunos consideren los preceptos sobre causa ilícita como los verdaderos guardianes del interés general y de la moralidad pública. Sin embargo, como contrapartida, se ha señalado que el análisis de los motivos que inducen a contratar provoca, sin lugar a dudas, una cierta inestabilidad de los actos jurídicos. A ver, yo les diría que cuando uno quiere llevar un juicio a la esfera del estudio o análisis de la licitud o ilicitud del acto o acerca de la moralidad de ese negocio jurídico, uno invoca la causa, porque es el camino que tienen los tribunales para indagar. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para cerrar con ustedes la clase. Ustedes conocen el contrato de leasing. El leasing es un contrato de arrendamiento seguido de un contrato de compraventa o promesa de compraventa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el leasing? En el leasing, una empresa compra para su cliente un vehículo determinado. Imaginémonos un camión. Un banco compra un camión. Y ese camión lo compra por encargo de un cliente, para luego entregarle ese camión a su propio cliente en arrendamiento, por un cierto periodo de tiempo y debiendo éste pagar las rentas de arrendamiento que allí se convengan. Al término del periodo de arriendo, surgen varias opciones: devolver el camión, cambiar el camión o comprar el camión. ¿Qué pasa? Si mañana el arrendatario deja de pagar las rentas, ¿qué es lo lógico que tendría que ocurrir?
lo lógico que tendría que ocurrir es que el contrato de arrendamiento termine. Y si el contrato termina, ¿qué es lo que tendría que pagar el arrendatario? Las rentas atrasadas. ¿Qué más tendría que pasar? Devolver el camión. Pero la pregunta es, ¿tendría que pagar también las rentas faltantes hasta el término del plazo originalmente pactado? Pensemos en un contrato de leasing, el arrendamiento a 48 meses y el deudor cae en mora en la cuota 24, en la mitad del crédito, la mitad del contrato. Se inicia la demanda, se le ordena pagar las rentas de arrendamiento que él debía, digamos, las que está debiendo durante la secuela del juicio y las anteriores, evidentemente, y se dispone la devolución. ¿Y qué ocurre? Él devuelve el camión inmediatamente. Él debía, por ejemplo, 5 rentas, paga las 5 rentas, devuelve el camión. Y la empresa le dice, mire, usted me tiene que pagar todas las rentas de arrendamiento hasta completar la renta 48. Eso se pactaba y se pacta en los contratos. Pero esa cláusula, los tribunales han dicho, mire, ojo, hay un problema de licitud. ¿Cómo la persona va a pagar una renta de arrendamiento cuando como contrapartida no tiene el uso y goce del vehículo? Y este es un contrato bilateral. Yo me obligo porque usted se obliga. Usted se obliga porque yo me obligo. O sea, en el fondo, esa cláusula ha sido catalogada como una cláusula que da origen a una causa ilícita, porque es contraria, de alguna manera, a la moralidad. ¿Por qué? Porque es un freno a la autonomía de la voluntad. Porque además yo podría agregarle, por ejemplo, fuera que me tenga que pagar las rentas hasta que termine el periodo, yo podría agregarle una cláusula penal. O sea, más encima, una pena por el atraso y una pena exorbitante, que no llegue a ser una cláusula penal enorme, pero una pena alta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le va a convenir entonces al arrendador? Que no le cumplan los contratos, pues. Porque si no le cumplen los contratos, él va a recibir mucho más de lo que recibiría si el contrato se lo cumplieran. Porque si el contrato se lo cumplen, estamos claros que son los 48 meses de renta, pero si no se lo incumplen, están los mismos 48 y adicionalmente hay una sanción. Y durante todo ese tiempo, ¿el arrendatario tuvo en su poder el vehículo? La respuesta es clara y categórica, no. Por eso entonces que la causa, cuando se esgrime en un contrato, permite el análisis de la moralidad de los negocios jurídicos, como una contrapartida a la autonomía de la voluntad. Muchas gracias, nos vemos.